14 mujeres remando juntas y todas a una sobre una trainera y en plena ría de Arousa. Entre ellas son nuestras siguientes protagonistas, unas pioneras en esto de darle al remo en Galicia, que están ahora en pleno entrenamiento. Y Xoán Leiro, tú estás con ellas dándoles ánimos, míralas. A la caña. Y es la primera vez que voy en una trainera. He de deciros que este es un deporte que requiere de una gran exigencia física y estas mujeres con una media de edad de 40 e incluso 50 años, muchas de ellas, no han dudado en superarse en cada uno de estos entrenamientos porque el objetivo es competir. ¿Qué pasa? Que es el primer equipo de veteranas de traineras que hay en Galicia. Entonces quieren que se animen otros clubs de remo, como este de Puebla, de aquí de Apobrado Caramiñal, para poder hacer una liga. Van a participar este invierno en algunas travesías y quiero también explicaros qué es una trainera y en qué consiste. Bueno, si es que les dan con energía. Cada una de ellas, como podéis ver, son 14 en total. En la proa va una remera. En la popa, aquí una joven promesa que está aprendiendo la labor de patrona, y luego cada una de ellas lleva el remo sujetado con las dos manos. La eslora es de 12 metros, respetan las medidas tradicionales, y las traineras eran las embarcaciones tradicionales con las que se pescaba en el Cantábrico y también en Galicia la anchoa y la sardina, con una red de cerco que se llama traína o traíña en gallego. Así que aquí vamos a irnos con ellas tranquilamente y disfrutando de este entrenamiento. Con ellas nos vamos a ir, que ellas llevaban a sus hijos a los entrenamientos en las traineras y al final fíjense dónde han acabado. Nos vamos rápidos montados en esa trainera, así despedimos el programa de hoy. Volvemos mañana, 7:15, con esta imagen nos despedimos. Esto es España Directo, adiós.